¿Qué pasa, chavales? El vídeo que os traigo hoy la verdad que me anima bastante a subirlo porque sé que os ayudará a muchos de vosotros que tenéis un PC a lo mejor de gama media, gama baja, que seguramente estáis, por así decirlo, luchando contra el tema de que os vayan bien los juegos, y sé que este programa os va a ayudar a muchos de vosotros, así que quiero que estéis pendientes, que miréis el vídeo hasta el final, porque luego no quiero que me dejéis ninguna duda. Pero en el caso de que tengáis cualquier duda me la dejéis en los comentarios, pero para eso os aconsejo que veáis el vídeo hasta el final y no saltéis el vídeo porque luego entonces pasa lo que pasa. Y obviamente siempre recomiendo que hagáis un punto de restauración por si acaso, que a mí nunca me ha hecho falta, pero bueno, yo lo digo por si acaso, ahí lo dejo, ya que quiera que lo haga y el que no, que no. Así que ya sabéis, lo primero de todo sería hacer un punto de restauración. Os voy a enseñar qué programa es, cómo utilizarlo, dónde descargarlo, y aparte de eso quiero que me dejéis en los comentarios a cuántos FPS jugáis ahora mismo y a cuántos FPS jugáis después de haber hecho esta optimización, que la verdad que esto me ha ayudado mucho a mí estos días cuando hacía directo a que me vaya mucho mejor y no tener ese tema de bajones de FPS, ya que como veis y como ya sabéis han sacado late game y en el late game va muy mal, y gracias a este programa he podido estar streameando en mi canal, que lo tenéis en la descripción del vídeo por si queréis pasar y dejarme vuestro follow, hablar conmigo y demás cuando hago directo en Twitch, ya que respondo a los seguidores que os paséis por ahí y sois activos. He logrado hacer directos sin tener problemas de bajones de FPS, sin tener mucho más input lag que el que suelo tener cuando hago directo antes de usar este programa, que la verdad a mí este programa me ha encantado y por eso lo voy a compartir el día de hoy. Es un todo en uno que sinceramente yo lo he aprovechado, y ya que estoy, pues digo, voy a hacer un vídeo que seguramente esto a mucha gente le va a servir. Entonces, como ya he dicho, ya sabéis que se agradece muchísimo si lo veis hasta el final. Si os ha servido, se agradece muchísimo que me apoyéis a mí usando mi código de creador, que es Parcero en la tienda de Fortnite, para así luego yo seguir haciendo muchos más vídeos como estos. Así que no me rollo mucho más, ver el vídeo hasta el final y empecemos con el tutorial. Así que dentro vídeo. Vale, ahora mismo ya estamos en el escritorio y esto es muy sencillo, pero tenéis que seguir mis pasos. Lo primero que vamos a tener que hacer, os voy a enseñar cómo descargaros el programa, que aparte de eso os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, o también os lo voy a dejar en mi Discord, que lo tenéis en la descripción también, donde tengo un apartado que es este de aquí, el de descargas, donde dejo todas las cosas que os tenéis que descargar, más que nada para que os sea mucho más sencillo, y así a la gente que ya tiene el Discord pues les sea mucho más fácil de conseguir todo lo que he estado subiendo a lo largo de este tiempo en YouTube. Entonces es muy sencillo, os registráis, luego de eso os verificáis, y aparte de eso pues ya luego de que os verifiquéis podéis ver todas estas cosas, podéis hablar por aquí, preguntarme cosas y demás, dudas, todo lo que queráis. Y bueno, tenéis aquí la descarga, que la voy a poner cuando termine el vídeo, para que así os metáis y lo descarguéis. Pero en el caso de que no os queráis meter al Discord, no sé por qué, pero bueno, tú métete, así que ya sabes, métete. Pero bueno, si no te quieres meter, el programa se llama así, Optimizer, y lo único que vas a tener que hacer será meterte al primer link que te sale, que sería este de aquí. O te metes al primer link, luego de eso te saldrá esta página, bajas abajo del todo, le das a descargas. Luego de eso le das al primer link, que es este de aquí, el .exe, y luego ya te vas a la dirección donde tengas descargado este programa. En mi caso lo tengo aquí, es el Optimizer 13.9.exe. Lo abrimos y para que sepáis, el programa me ha ayudado bastante. De hecho antes cuando formateé el PC y demás me estaba yendo un poquito raro, no sé por qué la verdad, pero bueno, aparte de eso actualicé los drivers y hice un par de cosas más para que me fuera mejor. Y la verdad que sinceramente este programa lo recomiendo bastante, y más que nada para la gente que a lo mejor tenga un PC que no lo haya optimizado ni nada, que no haya tocado cosas del PC en sí, pero que es un programa muy completo que va a ayudar mucho, y lo sé porque lo he probado yo y me ha funcionado bastante. Ahora puedo hacer directos en Full HD y demás sin notar de que estoy haciendo directo, que me vaya bien, tanto de FPS como de input lag, y la verdad que esto luego, quieras o no, se agradece. Así que lo primero que vamos a tener que hacer será, vamos a ir paso a paso para que veáis lo que tengo configurado, porque lo tengo configurado. Así que espero que no os saltéis las partes del vídeo, porque luego hay gente que me está preguntando en los comentarios cosas que ya he dicho, así que ya sabéis. Vamos a venirnos primero a la parte esta del hardware. Aquí van a salir los componentes que tenéis, por si todavía no lo sabéis. Yo en mi caso tengo un Ryzen 5 5600 con una 3060 de 12 GB, con una 3060 de 12 GB, y tengo 32 GB de RAM. Que bueno, por si alguien no lo sabía todavía, pues aquí puede ver sus periféricos y bueno, así sale de dudas. También os sale qué placa base y demás tenéis, así que es bastante bueno este programa. Lo siguiente que vamos a tener que hacer será, en el caso de que queráis limpiar los archivos temporales que tengáis en vuestro PC. Esto es como el CCleaner, pero bueno, os viene, por así decirlo, un montón de cosas
en un solo programa, y por eso creo que es uno de los mejores programas que hay para optimizar vuestro PC en el caso de que nunca lo hayáis hecho, y más que nada para esa gente que tenga un PC de gama baja. En mi caso, yo por lo que he estado haciendo estos días ha sido darle a estas primeras opciones, ya que luego en Google Chrome no me conviene hacerlo porque se me borran muchas cosas como las contraseñas y demás, y no quiero que se me vaya eso. Aquí te da la opción de coger cuáles quieres, puedes borrar el historial y todo ese rollo, pues si tenéis cositas por ahí, pero bueno, ya sabéis. Yo en mi caso lo único que he hecho ha sido los archivos temporales de Windows. Seleccionamos esto de aquí, le damos a analizar y aquí nos saldrá todo lo que tenemos por aquí. En mi caso yo tengo poco dentro de lo que cabe porque hace poco lo limpié, pero bueno, obviamente esto tenéis que limpiarlo cada 2x3 y le damos a limpiar para que se borre. Muy bien, esto sería el primer paso que os recomiendo bastante que hagáis. Luego en el caso de que queráis instalar alguna aplicación, algún programa, pues aquí también lo tenéis, que sinceramente es un programa muy completo y por eso lo recomiendo, más que nada para esa gente que pues le cuesta un poquito el hecho de manejarse con el PC y demás, que bueno, esto luego quieras o no, luego se agradece. En mi caso yo no he tenido que instalarme ninguno, pero bueno, aquí tenéis también el Rufus, que es para luego poner el sistema operativo en el pendrive, para así luego instalaros un sistema operativo busteado y todo ese rollo para jugar. Que quieras o no, yo, como ya he dicho, se agradece mucho. Entonces por aquí tenéis muchos programas que quieras o no, pues si quieres instalarte alguno, pues lo puedes hacer desde aquí, que es muy sencillo. Obviamente tenéis que elegir los bits que tenéis, pero por lo general a día de hoy ya prácticamente nadie usa 32 bits, prácticamente todos los PCs traen 64 bits, así que por eso no os tenéis que preocupar. Es muy sencillo, si queréis descargar otro programa por aquí, lo podéis hacer, que es muy sencillo. El siguiente paso va a ser los programas que se ejecutan cuando iniciemos nuestro PC, que en mi caso yo los tengo todos deshabilitados porque no quiero que haya ninguno, que si no lo queréis hacer desde aquí también lo podéis hacer desde el administrador de tareas. Os vais a inicio y aquí tenéis el que, bueno, os saldrá una lista de programas. A mí en mi caso tengo muy pocos porque yo quiero tener el PC lo más limpio posible. Tenéis aquí un montón de programas que se os abren cuando iniciéis vuestro PC. Entonces si tu PC, por así decirlo, no es bueno, esto va a hacer de que dure más en iniciarse. Cuantas menos cosas tenga, pues va a tardar menos, y cuanto más cosas va a tardar más. Obviamente esto también depende de los componentes que tenga vuestro PC. Si tienes un PC de gama media, gama alta, pues esto no lo vas a notar apenas, pero obviamente luego el que se encienda más rápido se agradece. En mi caso, yo ahora mismo tengo el tiempo de inicio, en plan cuánto tiempo se ha tardado en iniciar, han sido 8 segundos. Y esto la verdad que es muy poco, porque antes cuando tenía la 2060, 16 GB de RAM y el Ryzen 5 3600 me salía casi 20 segundos, o sea, y porque tenía un montón de cosas por aquí que yo ni siquiera había visto. Esto fue antes de empezar a subir vídeos en el canal y de optimizar mi PC, o sea que pues, para que os hagáis una idea. Ahora mismo tengo mi PC muy limpio, tengo mejores componentes como la 3060, 32 GB de RAM, pero bueno, quieras o no, luego optimizar el PC viene muy bien para este tipo de cosas, porque luego a la larga se nota. Así que si queréis deshabilitar alguna, os recomiendo que deshabilitéis solo lo que sepáis. Yo en mi caso sé que el Epic Games Launcher no me hace falta que se inicie, el Steam, lo de Valorant sí, en principio sí, porque si no luego no me deja entrar, pero bueno, quiero que deshabilitéis las cosas que sepáis y que conocéis, porque si no luego la podéis liar y yo no me quiero meter en eso, así que quitar lo que vosotros sepáis. Yo aquí tengo lo justo, así que esto es lo que yo tengo ahora mismo, por si alguien luego lo quiere copiar. Así que seleccionamos esto y aquí prácticamente lo mismo, pero yo aquí no lo he hecho desde el administrador de tareas. Os voy a ser sincero, así que yo lo he hecho desde aquí no lo he hecho porque no me hace falta. Luego en el caso de que quieras deshabilitar aplicaciones que tengas instaladas aquí en tu PC, que a lo mejor no te interesan tenerlas, pues puedes deshabilitarlas, o sea, desinstalarlas desde aquí también. Por ejemplo, lo de Xbox, el Windows Defender y todo ese rollo, lo puedes quitar desde aquí también. En mi caso no me hace falta, así que lo dejo así, porque sé lo que tengo y no me hace falta quitar más cosas, la verdad. Lo siguiente es el tema del Windows 10 y el Universal. Esto sería para todo el PC en sí. Quiero recomiendo bastante que lo tengáis configurado como yo lo tengo. Y si habéis llegado a esta parte del vídeo, si no os habéis saltado nada, quiero que me dejéis en los comentarios a cuántos FPS jugáis ahora mismo. Y después de hacer todo esto, porque luego tenéis que aplicarlo obviamente, después de hacer toda esta configuración que os estoy diciendo, quiero que me dejéis en los comentarios cómo os va. Porque yo sinceramente he notado un cambio bastante significante en mi PC, y eso que antes me iban mal, pero bueno, ha sido por las cosas que he estado haciendo y ahora sinceramente me va muy bien. Por eso estoy recomendando este programa, que ya que lo he usado yo y me ha funcionado, pues quiero compartirlo con vosotros para que así también os sirva. Las opciones que vamos a dejarlas en lila son las que vamos a habilitar, y las que estén en gris son las que no vamos a tocar. En mi caso,
habilitar los ajustes de rendimiento lo quiero desactivar, así que lo pongo en lila. Deshabilitar la limitación de red también. En el caso de que no sepáis para qué funciona alguna, le dais clic a cualquiera y aquí os saldrá lo que hace esta función. O sea que es muy bueno este programa, ya que te está diciendo qué es lo que va a provocar cuando lo deshabilites. Entonces esto va a venir muy bien en el caso de que queráis quitar alguna que otra. Pero bueno, yo lo tengo configurado así que si queréis copiarlo, os lo dejo por aquí para que lo copiéis. Deshabilitar el informe de errores, deshabilitar las tareas de telemetría, que esto hice un vídeo sobre cómo deshabilitarlo en mi canal, lo tenéis por ahí, así que os aconsejo de que le echéis un vistazo. Deshabilitar la telemetría de la Office, porque yo esto prácticamente no tengo aquí el Office en mi PC, no lo tengo instalado, no me hace falta. Esto en el caso de que tú tengas el PC para estudiar y demás, seguramente no te va a beneficiar que lo quites. Esto por eso digo de que la configuración va a depender de cada persona, porque cada persona lo usa para una cosa diferente. Yo en mi caso uso prácticamente el PC para crear contenido y jugar, así que para estas cosas pues la verdad que no me hace falta. Deshabilitar la telemetría de Visual Studio, del Mozilla Firefox y del Google Chrome. Luego el servicio de impresión, perdón. Esto también, en el caso de que tú imprimas o tengas conectada tu PC a una impresora, te recomiendo que no lo quites porque luego puedes tener problemas, al igual que con el fax. Deshabilitar el Media Player Sharing, eso tampoco me hace falta. Desactivar teclas adhesivas, tampoco. Desactivar el grupo de hogar, tampoco. Desactivar Superfetch, tampoco. Desactivar invernación, tampoco. Y el último, deshabilitar SMB Protocol, tampoco me hace falta. Por eso tengo todas estas deshabilitadas. Las otras las he dejado ahí porque tampoco quiero tocar muchas más cosas. Vamos luego al Windows 10 y aquí vamos a tener que deshabilitar un par de opciones más, que ahora os vais a fijar de que ya las vamos a tener deshabilitadas. Por ejemplo, el primero es deshabilitar el acceso rápido, lo deshabilitamos porque no me hace falta. Deshabilitar los anuncios del menú de inicio. Aquí si no lo habéis visto, pues os salen anuncios a veces, que obviamente luego eso, quieras o no, te consume recursos en tu PC y lo notas mucho más si tienes un PC de gama media, gama baja. Desactivar el My People, que esto no lo tengo. Habilitar rutas largas, tampoco me hace falta. Deshabilitar Windows Sync, tampoco. Desactivar Xbox Live, tampoco. Deshabilitar la verificación de TMP 2.0, tampoco. Deshabilitar las funciones deshabilitar las actualizaciones de funciones, tampoco. El modo de juego, tampoco. Que ya he hecho un vídeo que ya he hecho varios vídeos en mi canal sobre este modo de juego, que sinceramente no hace falta que lo tengáis activado porque no va a afectar mucho en el rendimiento. Excluir los drivers de actualizaciones. Deshabilitar los servicios de telemetría, mejorar la privacidad. Deshabilitar los portapapeles de cloud. Deshabilitar Cortana, que si no os habéis fijado, una vez que lo activéis y que luego le deis a que se apliquen los cambios, luego nos va a dejar abrir Cortana. Abrimos por aquí y como veis ya no tenemos Cortana abierto ahora mismo. Y ya que estamos, también os voy a mostrar cuántos procesos tengo ahora mismo abiertos. Tengo 44 porque tengo varias cosas abiertas: el Discord, el Sony Vegas, el Google Chrome. Tengo 44 en segundo plano y luego nos vamos a la CPU. Y aquí también veremos que ahora mismo tengo 115 procesos, pero porque tengo un montón de cosas abiertas. Pero en el caso de que no tenga nada abierto, voy a cerrar un par de cosillas que me hace falta ahora mismo. Os vais a fijar de que voy a tener mucho menos de lo que tenía ahora mismo. Esto ya lo he dicho porque tengo un montón de cosas abiertas ahora mismo y por lo general me suelo tener entre 70 y 80 procesos, que es muy poco, la verdad. Luego de eso, los servicios del sensor tampoco, quitar transmisiones del dispositivo tampoco, el Game Bar tampoco y por último deshabilitar el servicio de información privilegiada. Esta sería mi configuración para este programa, que como ya os he dicho lo estaba probando, y luego de eso ya lo tendríamos configurado por completo. En el caso de que queráis ver un par de más de opciones por aquí, por ejemplo el tema en rojo, en azul, que esto son cosas que bueno, que no creo que nadie se fija, pero bueno, y en el caso de que lo queráis en español, pues aquí tenéis para cambiar el idioma. Y ya en el caso de que queráis verificar cuál es las DNS y el ping, que puede ir mucho mejor con vuestro wifi y demás, dependiendo de dónde estéis, podéis aquí también verificarlo. En mi caso, si pongo lo de google.com, aquí me sale cuánta latencia tengo, que la verdad 24 meses es bastante para estar en España, sinceramente. Y he estado testeando un poco más por si alguno luego le hace falta. He estado probando 1.1.1 y ahora vais a ver cómo esto va a ser mucho más bajo. Como veis aquí me pone latencia 11 ms, que eso es muy poco, la verdad. En comparación del otro es muy poco. Luego esto lo que podéis hacer es copiarlo
aquí en la parte del internet para que así tengáis este DNS o bueno o esta IP y que así os vaya mucho mejor en cuanto a tema de delay en los juegos, en cuanto a conexión y que así os vaya mucho más estable. Y eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya servido este programa y quiero que me dejéis en los comentarios el cambio que habéis tenido antes de usarlo y después de haberlo usado. Y lo único que tenemos que hacer para finalizar sería cerrar este programa y luego reiniciar vuestro PC. Para que veáis, vamos a meternos otra vez al programa Optimizer. Tenemos por aquí, abrimos y ya veréis como ya lo tenemos todo configurado para que a la hora de jugar y demás nos vaya mucho mejor. Porque como ya os he mostrado anteriormente, Cortana por ejemplo ahora mismo ya no se me está ejecutando y todo lo demás tampoco. Entonces por eso digo de que este programa va a servir bastante en el tema de mejorar el rendimiento de los juegos y de vuestro PC en el caso de que lo tengáis un poquito petado, ya que estáis deshabilitando un montón de cosas que vienen con Windows y que sinceramente luego no nos sirven para nada. Y ya por último deciros de que tenéis en todos los vídeos de mi canal de YouTube, tenéis una playlist en los que he subido muchos vídeos, que los tenéis organizados desde los más antiguos hasta los más nuevos, por si queréis echarle el vistazo, porque tengo un montón de vídeos que a lo mejor no lo sabéis y seguramente le podéis echar un vistazo que seguramente luego os ayude. Así que ya sabéis, echar un vistazo a la descripción de los vídeos, que tenéis hay una playlist completa con todos los vídeos que tengo desde hace más de un año, que os recomiendo bastante que le echéis un vistazo. Así que ya sabéis. Así que esto sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido, que os haya ayudado más que nada, y en el caso de que os haya servido, pues se agradece muchísimo si dais apoyo a mi canal, os suscribís, le dais likes y comentáis, y aparte de eso, si os queréis unir como miembros del canal, se agradece muchísimo, porque esto luego quieras o no, es un apoyo para mí, y me gustaría seguir haciendo más estas cosas, así que gracias por todo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima, chavales. Adiós.